vamos a profundizar sobre la problemática en el Brasil. Y para eso tenemos una invitada especial a quien agradecemos haya aceptado la invitación, Silvia Beatriz Adoue. Ella es docente universitaria investigadora de la Universidad Estadual Paulista, del posgrado también en Desarrollo Territorial de América Latina y del Caribe, y también de la Escuela Florestan Fernández del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra MST. Vamos a iniciar con la pregunta. Silvia, ¿quién es Silvia Beatriz Adoue? Nací en Argentina, ¿sí? En Buenos Aires. ¿Qué puedo decir? Fui obrera metalúrgica, costurera, gráfica, obrera del vidrio, del cuero. Fui maestra de grado de niños. Vine a Brasil en 1982 y aquí trabajé con educación popular, me gradué en licenciatura en matemática, en cine y en letras, en literatura hispanoamericana. Y doy clases en la universidad y el resto lo ha dicho Alfonso. Como parte de esa formación, fui acampada de la reforma agraria por un periodo, porque quería aprender in loco lo que era la formación de campesinas y campesinos en Brasil. Bien, Aprender con genial. ellos. Bien, preciso, arranquemos con esa última parte que dices. En Brasil hay una problemática central sobre el uso, la tenencia y el control de la tierra, y eso está afectando a comunidades. Entonces, el año pasado y este año 2021 y 2022 vemos muchas movilizaciones protestando sobre unos proyectos de ley que profundizan el acaparamiento de tierra. ¿Qué está sucediendo en Brasil, Silvia? Sí, a mí me gustaría contradecir un poco esa cuestión de acaparamiento. ¿Qué se entiende por acaparamiento de tierras? En la primera década del milenio hubo realmente una corrida, ¿sí? Y un poquito más, hubo una corrida a la compra de tierras por bancos, fondos de inversión, en el contexto de una crisis dentro de la esfera financiera, pero es una crisis global del capital. Y hubo una corrida a la compra de tierras en toda América Latina, pero en Brasil eso fue notable. Pero yo creo que esa compra de tierras es algo medio que episódico para especulación, ¿no? Medio que correspondía a una reacción de los fondos de inversión para hacer una inversión segura en momentos tormentosos, ¿no? Para no perder capital. Pero no es la tendencia general el correr por esos fondos de inversión, a correr a la compra de tierras, ¿no? Inclusive hay discusiones sobre la extranjerización de la propiedad de la tierra. Realmente, fondos de inversión de diferentes procedencias. Y una cosa notable es la inversión china en compras de tierras en nuestra región. Pero esta nueva configuración del capital que viene consolidándose, esta nueva dinámica del capital más que una configuración fija, un nuevo modelo de acumulación, hace que tengamos, por un lado, fondos de inversión de escala planetaria de diferentes procedencias y como una especie de cadena o de redes de cadenas que en la otra punta tienen los territorios del mundo, ¿no? Del planeta. Y son territorios de extracción. Esos territorios de extracción, del punto de vista, no territorios de extracción desde nuestro punto de vista,
Desde nuestro punto de vista son territorios donde vivimos, en la vida, ¿no? Territorios de vida. Pero para el capital, para esos fondos de inversión, son zonas de extracción de riquezas. Y algunas de manera más intensa, ¿no? Si fuera por los fondos de inversión y por sus intereses, tendríamos una tierra homogénea. Inclusive los biomas son un obstáculo para, los diferentes biomas son un obstáculo para el uso flexible de la tierra. Pero a los fondos de inversión no les interesa tener la tierra, tener el título de propiedad, inclusive porque no le, a los eslabones más altos, superiores, ¿no? Que comandan estas cadenas, no les interesa inmovilizar capital en la compra de tierras. Y sobre todo porque les interesa la tierra para agotarla. Esa es la forma de extracción, cada vez más es una forma expoliadora. Agregaría algo, estás resaltando el papel de los fondos de inversión en el fortalecimiento de una economía extractiva en estos territorios. Y esa economía extractiva, en función de la acumulación de capital, es variable, y la tierra no necesariamente pasa por el título, ¿cierto? Es lo que estás advirtiendo. Ahí, ahora que lo vas a profundizar, es el papel del Estado. ¿Ha sido un papel de subordinación? ¿Cuál ha sido la tarea para profundizar también en ello, Silvia? Dale. Sí, en este modelo de acumulación que viene desarrollándose, los estados cumplen un papel de facilitar la flexibilización del uso de la tierra. Y ese facilitar significa homogeneizar de manera planetaria los marcos legales para la extracción de valor. Los marcos legales de regulación ambiental, de los marcos legales de relaciones de trabajo, los marcos legales de circulación de mercadería, de inversión y desinversión, los tratados del Atlántico, ¿no? y del Pacífico, pero sobre todo el Tratado Paraguas, que está profundizándose sin mucho barullo, que es el Tratado de Comercialización de Servicios, que no son servicios, son las cadenas, ¿no? Tienen forma de servicio en la contabilidad de los eslabones superiores, pero son productivos extractivos, ¿no? No son servicios solamente. Bueno, nosotros vivimos y en América Latina podemos inclusive hacer una línea del tiempo de los diferentes modelos de acumulación del capital que vienen desde la invasión europea, ¿no? a nuestros territorios. Y cuando un modelo de acumulación se tornaba obsoleto, no permitía la expansión, la reproducción del capital, la reproducción ampliada del capital, lo que ocurría era que en el medio de esa crisis, antes de que se configurase un nuevo modelo, había una compensación por un salto en las formas de despojo y en el grado de despojo, para compensar digamos, la crisis y por tanto la imposibilidad de seguir extrayendo en el mismo grado, en el mismo nivel, el lucro. Entonces, había un salto en el despojo, como una compensación para mantener la tasa media promedio de lucro. Pero después, cuando
en ese despojo permanente, en esa acumulación primitiva permanente, como decimos, había esos saltos. Y después una meseta que mantenía el nivel de despojo. Pero lo que vemos en este momento es que no solo despojo permanente, sino que no hay meseta, es una aceleración permanente del despojo, como parte constitutiva de esta dinámica. Y eso tiene razones económicas, una de ellas, y tal vez sea la más importante, algunos dicen que es la más importante, es la caída tendencial de la tasa de lucro, resultante de las nuevas tecnologías que aceleran la acumulación, ¿no? Y la más-valía, la plusvalía relativa. No voy a detenerme en esas cuestiones más teóricas, pero el resultado es, por un lado, un salto en las formas que no son del modo de producción capitalista, de dinero, mercadería, dinero, trabajo asalariado, sino de saqueo. Eso ocurre cada vez en más eslabones de la cadena próximos a los territorios. Y vemos nuevas formas de despojo, como el endeudamiento, como mil formas de despojo nuevas, desconocidas hasta ahora, ¿no? Y que se extienden, la flexibilización de la explotación de la fuerza de trabajo, que por un lado trae la superexplotación de la fuerza de trabajo, pero nuevas formas de relaciones de trabajo con trabajo forzado, como el Perfecto. encarcelamiento en masa y la explotación de los trabajadores encarcelados. Ahí anotas algo específico y es la aceleración. Hay una característica hoy que es la aceleración y esa aceleración, para provocarla y mantenerla, entonces podemos decir que el papel de lo militar, de la criminalización, va encaminada a potenciar esa velocidad, esa aceleración del despojo y cómo eso lo estamos ya viendo en el caso Brasil, por ejemplo. Sí, interesante que un colombiano plantee esta cuestión, ¿no? Porque la escalada de las formas más violentas, que son condición para el despojo, digamos que se ha lanzado en el último periodo, ¿no? Tú dices el papel del Estado. Hoy vemos que los estados disque nacionales, ¿no? Dicen que son nacionales, tienen que lanzar mano de el lado sombrío, digamos, de la acción del Estado. El lado sombrío me refiero a acciones ilegales, de paramilitares, de integración, formas de articulación y de integración del Estado con los carteles criminales, con las milicias. Criminalidad ¿sí? internacional, que llaman algunos, el Comando Sur. Sí, sí, por ejemplo, pero también, por ejemplo, en Centroamérica, las maras terminan integrándose a eso. Los grupos Siendo que vienen, funcionales, ¿cómo? siendo funcionales a esa necesidad de velocidad. Funcionales, exactamente. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de Brasil, un ejemplo bien brasileño. En tierra Yanomami, tierra indígena, hay una aceleración de la penetración de la minería ilegal. Son pequeños emprendedores que tienen un navío draga en los ríos, el río Madera, por ejemplo, que contratan a 20 personas para retirar oro.
es ilegal, no pueden hacerlo. Actúan ilegalmente. Y son así, casi 1000, solo en ese río. Es claro que todo el mundo sabe. Imagínate 1600 a 1000 embarcaciones con todo un maquinario para retirar. No se puede esconder. Hay tecnología además para observarlos vía satélite, se sabe. Además de las denuncias realizadas por los propios pueblos indígenas. ¿Quién realiza? Teóricamente esos mineros son emprendedores individuales y no tienen unidad. Pero no es bien así. ¿Quién hace la seguridad? Estas son informaciones extraoficiales que los compañeros en el territorio nos cuentan. ¿Quién realiza la seguridad? Y al realizar la seguridad de esta actividad, que avisan, que regulan, que ordenan, son grupos, es un grupo del sudeste, que surgió en el sudeste de Brasil y que se dedicaba solamente al tráfico de drogas. Y ahora está diversificando tanto sus territorios de acción como sus actividades. Entonces, cumplen ese papel, ganan algo, y ese oro retirado, que en el último año fueron unas 200 toneladas, no es poca cosa. Ese oro no es contrabandeado. Él es bautizado y transformado en oro legal a través de empresas de la esfera financiera que actúan un poco en las sombras, en acciones ilegales, y un poco a luz del día. En la Avenida Paulista, que es la avenida, digamos, un centro financiero de San Pablo, en el sudeste. Esto ocurre en la Amazonia, el oro llega. Recientemente, una vez, otra encuentran, detienen a un avión que está inclusive custodiado por gente de las Fuerzas Armadas, de los diferentes grupos policiales. 2 semanas atrás interrumpieron el vuelo de uno de ellos que traía para aquí, para el estado de San Pablo, ese oro. Y después dijeron que era oro legal, etc. Y es transformado en oro legal aquí. Ahora, yo te pregunto, Alfonso, ¿será que quién gana? ¿Quién es el que gana más ahí? ¿Será que es el trabajador de esos 20 que de cada draga? ¿Será que es ese emprendedor ilegal? ¿Será que es ese grupo miliciano, ¿no?, que actúa como grupo miliciano y hace la seguridad? No, son cadenas de inversión que inclusive los que más ganan están fuera del país. Y después viene el Estado y dice, eso es ilegal, ¿no? Pero facilita. ¿Por qué? Porque abre la puerta. Los incendios en aquella región de la Amazonia, así como en el Gualmapu, en el Gulumapu y en el Gualmapu, los incendios y el Puelmapu del lado que controla el Estado argentino, esos incendios abren camino al destruir la vegetación nativa para que esas tierras sean lanzadas al mercado de tierra para cualquier uso, para un uso flexible. Primero, Silvia. y después para usos flexibles. Eso ha ocurrido durante los últimos años, que coincidió con la pandemia, en la Amazonia
controlada por Brasil. Y en el Pantanal, que es otro bioma, sí, en Mato Grosso do Sul. El Estado, para acelerar, que es la característica de este momento, para acelerar los flujos de capital y el extractivismo, hace uso de una doble estrategia, la estrategia legal, es decir, la criminalización, la persecución, el ejército, la gendarmería, la policía, etc. Pero permite y tiene cierta lascividad o cierta connivencia con grupos que podemos llamar oscuros, una paraestatalidad, grupos paramilitares para acelerar el despojo y acelerar el flujo de capital. Entonces me surgen dos preguntas. Naciones Unidas, me da hasta risa preguntarlo, perdón. Naciones Unidas habla de estamos al borde del planetario, es decir, destruimos el planeta. Pero este modelo parece no detenerse porque está muy bien empotrado. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la protección ambiental? Es una falsa preocupación, una. Y dos, si nos puedes ahondar un poco más en ese punto de la tenencia de la tierra. Es decir, ¿qué es lo que está en disputa con las reformas legislativas en Brasil? En últimas, dentro de esta explicación que nos estás haciendo. Sí. Es importante reconocer que, claro que hay grupos con intereses diferentes en esas cadenas, pero en los eslabones inferiores de esas cadenas hay una disputa para ver quién responde, quién aprovecha las oportunidades de la demanda de commodities que vienen de arriba de esas cadenas. Entonces, a veces vemos una disputa entre latifundistas retrógrados, digamos, ¿no? Moderno agronegocio, cooperativas de trabajadores, de familias, ¿sí? Que disputan el uso, la tierra, pero no para un uso diferente necesariamente, sino para integrarse a esas cadenas de acumulación, para hacer negocio. Y es indiferente para los eslabones superiores quién va a prestar ese servicio para ellos, porque para ellos es servicio, no es producción. La aceleración, esta legislación y esta omisión a veces de la parte legal del Estado y estímulo a la mano ilegal del Estado. Yo no digo que no son del Estado, digo que es una de las manos del Estado, ¿no? Es necesaria para lanzar más tierras al uso flexible, por cualquier actor, digamos, por cualquier, no digo sujeto porque no tiene protagonismo. Y en el fondo es el consenso de los commodities, que gobiernos más de derecha, más progresistas, no cuestionan. Es el consenso de los commodities. No se puede vivir sin exportar commodities. Silvia, Esa idea, o sea, en tu postulado es clave profundizar. Ahora decimos que viene un ciclo progresista para América Latina, pero ese ciclo progresista está en ese marco que estás enunciando. Por tanto, no es asunto de ideologías, es asunto de cumplirle a unos requisitos internacionales y a una presión transnacional. Sea con el pensamiento que tenga, va a estar atrapado allí. ¿Es más o menos la conclusión? O sea, sí. ¿qué pudiese Brasil esperar, por ejemplo, en el caso del tránsito de un gobierno ultraderecha de Bolsonaro a un gobierno de Lula? ¿Habría Sí. algún cambio o una continuidad? Yo temo que cuando hagamos la lectura de esta situación, digamos que hay un proyecto más progresista y un proyecto, en el fondo hay un consenso de que es preciso la extracción.
Ajá. Y puede llamarle, decir, no, pero es sustentable. No, esta aceleración de la expoliación impide cualquier cuidado con el ambiente. Eso es discursivo. Así se llame economía verde. La economía verde no tiene nada de verde ni de limpia. Nosotros El tenemos logo. aquí en el Nordeste una gran inversión Ujú. directa e indirecta de fondos de inversión chinos, que a veces se ve, se nota que son chinos, pero a veces aparecen como pakistaníes, ¿no? Canadienses. Son fusiones y adquisiciones, son chinos. La mayoría son chinos. Y esas inversiones para energía, retirar energía eólica. Caminamos a que la energía eólica funcione como un commodity. No tiene todos los requisitos para la definición de commodity, así como la coca no tiene, no cumple con todos los requisitos, pero funciona como una cadena de commodities, ¿no? O como la pasta de celulosa, que no es reconocida como un commodity porque no tiene todos los requisitos, porque es una cadena muy monopolizada. Pero cuando decimos commodity, lo decimos con una flexibilidad conceptual, ¿no? Son las cadenas extractivas de insumos, ¿no? Para una cadena extractivo-productiva. Por ejemplo, para retirar energía eólica o solar, ya sabemos que son tierras que no pueden ser usadas para otra cosa, que no conviven con plantíos, que alteran, impactan en los biomas, en la flora, en la fauna. Entonces, el problema no es crear energía limpia simplemente, sino reducir el uso de energía. Porque el grueso de esa energía, que cada vez la demanda es mayor, es para la circulación, ¿sí?, de mercaderías y el flujo de mercaderías que no sería necesaria. ¿Por qué, por ejemplo, tengo que producir manzana en Río Negro, Argentina? Esa manzana va para Indonesia, allá se empaqueta, ¿sí?, se embala y va para Nueva York para comer. Y sus cualidades nutritivas ya se fueron al diablo en ese camino, ¿no? ¿Y cuánta energía para el transporte? Entonces, por tanto el IRSA, el llamado Iniciativa, ¿sí?, para la logística de transporte y también para la producción de energía que permitiese esa circulación de mercaderías, de insumos, en América Latina, lo que ya fue hecho va a ser reaprovechado. Tenemos con otros nombres, aquí durante el gobierno de Dilma se llamaba Programa de Aceleración del Crecimiento, PAC, ¿no? Todas esas obras van a ser útiles para aquí. Y tenemos la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, que va a incorporar toda esta infraestructura que tenemos. Y de todas las infraestructuras, las redes de Internet, el Big Data, es una infraestructura importantísima para este nuevo modelo de acumulación. Claro. Silvia, en este explicación que nos haces, que es todo un entramado, que pareciera ser el Estado juega es un papel de un pequeño tornillo dentro de la maquinaria, es decir, realmente no juega un papel esencial en función de transformar ese modelo, no, es un tornillo que permite que el modelo funcione, lo cual ya es desesperanzador. O sea, tanto el gobierno que llegue, pues estará aceitando la maquinaria con cara de verde o cara de más extractivismo, por un lado. Por el otro, ¿qué pasa con las comunidades indígenas? ¿Qué pasa con las comunidades campesinas?
¿Qué pasa con las comunidades más empobrecidas? Es decir, ellos, en donde estamos, en ese bloque poblacional, es población de rechazo. ¿Cómo lo interpreta y cómo lo está viviendo Brasil? ¿Cómo lo asume también Brasil? Sí. Es decir, ¿qué pasa con ese grueso poblacional? Bueno, primero quiero contradecirte con eso del tornillo. Es mucho más que un tornillo. Sin la acción del Estado esto sería imposible. El Bien. Estado tiene un papel protagónico, asociado al capital, claro, pero sin la acción del Estado, sin digamos, una acción organizada del Estado, esto sería imposible. Y el argumento que usan los gobiernos progresistas es que es la gobernabilidad y la necesidad de políticas sociales, de contención a la contención social. Desde la segunda mitad de la década del 90 y como parte de las correcciones realizadas sobre el nuevo consenso de Washington, era necesario tener políticas, y son correcciones que hicieron, políticas de contención social, en general focalizadas, y políticas integradoras de los pobres a estas cadenas. Entonces, hay políticas muy seductoras dirigidas a las comunidades para que se integren. Y eso está ocurriendo. En Brasil ocurre en dirección sobre todo a los asentamientos de la reforma agraria y en relación a los pueblos indígenas. Solo para dar una idea, Bolsonaro... O sea que estamos hablando también de un despojo cultural sí, que, que se porque sin acentúa despojo en esta velocidad. cultural, sin etnocidio, no es posible instalar este modelo. Entonces, por ejemplo, voy a hablar del caso de los pueblos indígenas. Hay por la legislación actual brasileña, las tierras indígenas no pueden ser dadas en arrendamiento. Sin embargo, esto desde la Constitución de 1988. Sin embargo, hay acuerdos, TAC llaman, acuerdos de ajuste de comportamiento, una cosa medio así, ajuste de conducta, que permiten transitoriamente, por un periodo de 5 años, hasta que, por ejemplo, un pueblo indígena en su tierra reconocida pueda restaurar su forma de vida, como no tiene soberanía alimentaria, puede dar en arriendo su tierra o una parte de esa tierra reconocida por el Estado. Esos tratados que duran 5 años, ¿no? A veces 3, son renovados casi que automáticamente. Entonces, desde 88 hasta ahora, muchas tierras indígenas tienen parte de su área dada en arriendo para el cultivo de soja, caña de azúcar, retirada de madera, y quieren hacer también con la minería. Eso provoca dentro de las comunidades una división, y es muy grave. Ocurren muertes, por ejemplo. Y entonces, pariente mata a su pariente porque quiere dar en arriendo un área. Hemos vivido situaciones así. El Estado mete cuñas en realidad es el etnocidio, es un camino de la desindianización, que era el nombre que le daban antes, en el periodo que viene desde final del siglo XIX hasta más de la mitad del siglo XX,
a la forma de integración de los pueblos indígenas. Sí, Silvia, para de pronto ir cerrando por términos de tiempo, ¿cuál sería ese mensaje último para digamos, una alternativa popular o una alternativa de los pueblos, como un llamado también a la esperanza y a la lucha? Que aquí seguimos trabajando por la defensa de la vida, los territorios, etcétera. Parecen titulares, pero es un hecho concreto. Entonces, ¿cuál sería como ese último mensaje? Quedan muchos temas abiertos que Sí. creo que estaremos en contacto para seguir profundizando. Dale. Y quedan temas abiertos porque nadie tiene la solución, Claro. ¿no? Es una solución que o conseguimos juntos o nos jodemos, con perdón de su merced. ¿No? Muy bien. Digamos así, a mí me parece, y lo digo así con bastante humildad, que en este momento, así, instantáneo, si saco una foto del momento, nuestra tarea es construir soberanía alimentaria, ¿sí? Local, y redes, acuerdos entre los pueblos para cómo relacionarnos con el territorio, ¿no? Y entre nosotros y con los otros seres, para proteger la vida. Las mujeres, por una serie de razones históricas, tenemos un papel así importante en esto, porque somos menos seducidas por las promesas monetarias, ¿sí? Inclusive porque nuestro trabajo cotidiano es trabajo gratuito, ¿no? Estamos acostumbradas. No es que es bueno eso, pero estamos acostumbradas. Y yo imagino estratégicamente un mundo en que la reproducción de la vida esté en el centro de todas las energías, ¿no? De todas nuestras energías, y no la producción de renta, ¿no? Así como objetivo. Las mujeres y los pueblos indígenas, que están en general más próximos de formas de organización social y de prácticas de sociabilidad con el territorio y en el territorio, porque son territorios, mucho más adecuadas a las necesidades. Tú puedes decir, bueno, pero ¿y qué hacemos hoy? Está lo urgente. Sí, hay urgencias, pero el riesgo, digamos que corremos muchos riesgos de poner energía en acciones que nos desvíen de las tareas estratégicas. Y entonces la táctica se come a la estrategia. Me estoy refiriendo claramente a poner delante de todo lo electoral. Muy claro. Muy claro. Eso hay que darle lugar desde las luchas de los pueblos. Bien. Y eso está muy claro, Alfonso, porque vemos que cada vez los progresistas son menos progresistas. Hacen menos acuerdos con los pueblos de los territorios que con el enemigo. Y generan una sensación de desesperanza que permite la llegada de otro bloque que profundiza la velocidad del extractivismo. Entonces estamos como en un péndulo. La idea es desde los pueblos cómo saltarlo y bueno, creo que ahí tenemos el reto. Creo que vamos asumiendo también la tarea de construir un mapa, el mapa de las luchas populares para podernos comprender mejor y poder articular esas acciones para construir otro mundo u otros mundos posibles. Creo que hemos llegado a nuestro cierre, que es un cierre de apertura para seguir profundizando sobre temáticas y para encontrarnos en otra
entrevista que haremos en otra emisión de este espacio. Agradecerle a Silvia toda la información que nos ha dejado el día de hoy, todo el aprendizaje y también las rutas para poder activar transformaciones posibles. Muchas gracias, Silvia. Gracias a ustedes y un abrazo a los pueblos que viven en lo que hoy llamamos de Colombia, ¿no? Pero son pueblos que no están solo en Colombia, ¿no? Es una Hay realidad que pueblos camina toda América Latina. sí, sí. Sí. Inclusive migrantes. Bueno, Migrantes, somos pueblos que caminan, ¿no? perfecto. Muy bien, entonces aquí cerramos este espacio y nos encontramos en una próxima entrevista.